somos los escogidos de este tiempo y los del pasado también, en cuerpos eternos, porque nosotros también hemos de tener el cuerpo eterno. Y ya cuando lo tengamos, entonces nos enfrentaremos plenamente a ese jinete del caballo amarillo que tiene por nombre muerte y el infierno le sigue. Ahora, antes de que tengamos ese cuerpo eterno, por ahí puede venir una apretura. Yo he tratado de que venga lo más tarde posible, de que sea lo más cerca a la resurrección de los muertos y a la transformación nuestra, que solamente sean poquitos días y que cuando comience, de momento seamos transformados y entonces responderle bien al reto del anticristo, hacerle frente y obtener la victoria en el amor divino. Recuerden que tenemos una promesa de una victoria en el amor divino, y no hay victoria sin una batalla. Cuando se le promete a usted una victoria, usted tiene que entender primero que hay una guerra, una batalla para obtener una victoria. Pero el Señor nos promete, nos anuncia una victoria para que no tengamos miedo en la batalla, sino que luchemos seguros de que estamos en esa batalla y de que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, como león de la tribu de Judá, está con nosotros, ayudándonos y nos dará la victoria porque Él la ha prometido. Así es que estamos en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Y estamos viendo al Cordero de Dios como león de la tribu de Judá en este tiempo final, en su manifestación que Él ha prometido para este tiempo. Por eso cuando Él abrió los sellos ya en el cielo, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por casi media hora o por media hora. Silencio en el cielo, ninguna adoración, todo en silencio para que nadie supiera en la tierra, para que nadie supiera en la tierra, para que el anticristo no supiera, para que el diablo no supiera, para que esas huestes enemigas de Dios no supieran el secreto del séptimo sello, para que no pudieran interrumpir el programa del séptimo sello. El séptimo sello es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la segunda venida del Señor Jesucristo aparece en Apocalipsis capítulo 10. Aparece como el ángel fuerte, es el ángel del pacto, aparece con el arco iris sobre su cabeza, aparece con el librito abierto en su mano y clama como cuando ruge un león. ¿Por qué? Porque ya no es cordero sino león. Si todavía estuviera en su programa de Cordero de Dios, entonces tenía que clamar como un cordero y no como un león. Pero clama como un león porque ya se ha convertido en el león de la tribu de Judá cuando tomó el libro. Antes de tomar el libro ya se había convertido en el león de la tribu de Judá. O sea, había dado un paso hacia adelante y había comenzado en su ministerio como león de la tribu de Judá. Por esa causa aparece en Apocalipsis 10 con el librito abierto en su mano y rugiendo como un león y 7 truenos emitiendo sus voces. Los 7 truenos emitiendo sus voces es el mensaje del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá. Es
el Señor Jesucristo hablando como león de la tribu de Judá, y ya no más como cordero, como habló en las edades del pasado, sino hablando por medio de su ángel mensajero como león de la tribu de Judá, y emitiendo esos 7 truenos, que es la voz del Señor Jesucristo, del león de la tribu de Judá, por medio de su ángel mensajero, hablándole a su pueblo, revelándole todo lo que ellos tienen que saber, revelándole el gran misterio del 7º sello, revelándole el gran misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá. Y Él viene con ese librito abierto en su mano, y dice la Escritura, Juan siendo tipo y figura del último mensajero profeta que estuviera en la tierra, Juan en una isla recibió la venida del Señor Jesucristo, tipo y figura de su segunda venida. Así es que la recibió en tipo y figura, por eso allí tiene los símbolos de su venida: el arco iris, la nube, los pies como columnas de fuego, sus ojos como llama de fuego, el librito abierto en su mano, el clamor, clama como cuando ruge un león, los 7 truenos emitiendo sus voces, levantando su mano al cielo y jurando que el tiempo no sería más. Todo esto es lo que estará aconteciendo en su realidad. Lo que todo aquello significa que vio Juan será realizado en este tiempo final. Ve usted, los sellos fueron abiertos en el cielo, pero los truenos emiten sus voces aquí en la tierra. Ahora todas las personas están esperando ver la venida del Señor. En el tiempo de Juan, solamente Juan, el discípulo amado, vio la venida del ángel fuerte, y luego los demás escucharon a Juan y leyeron lo que Juan escribió de lo que él vio. Luego encontramos que al que vio al Señor como el ángel fuerte viniendo y colocando su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la isla, sobre la tierra, le fue dicho: ve. Una voz del cielo le dijo, un mensaje celestial: ve al ángel que tiene el librito abierto en su mano y pídele ese librito. Así es que viene con un libro para ese que lo está esperando y que lo va a recibir, el cual es un profeta. Por eso puede ver esas visiones, por eso puede escuchar esas voces del cielo, por eso fue escogido para ese propósito, porque tiene un espíritu teofánico de la 6ª dimensión ministrando, operando en él para ese propósito, para ese ministerio del tiempo de la venida del Señor. Luego él va y le pide ese librito al ángel fuerte, le pide el título de propiedad de los cielos y de la tierra, le pide el libro de la redención, y en el cielo no había ninguno digno excepto el Señor Jesucristo. Pero después, cuando llega a la tierra, encuentra a una persona que le pide el librito y no se le dice tú no puedes, sino más bien oye una voz del cielo que le dice: no es él el que fue por su cuenta a pedirle ese librito, más bien oye una voz del cielo que le dice: ve al ángel fuerte que tiene el librito abierto en su mano y pídele ese librito. En palabras más claras, ese librito ha sido llevado por el ángel fuerte a la tierra para entregártelo a ti.
Ese es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre todos sus bienes. ¿Por qué? Porque fue dicho, ¿cuál es el siervo fiel y prudente el cual cuando su Señor venga le haya siendo así, dándole el alimento a tiempo a su familia, la familia de Dios, la casa de Dios? Cuando su Señor viniere, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le haya siendo así. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor, el ángel fuerte, descienda del cielo con el librito abierto en su mano y le halle dándole el mensaje que corresponde para el tiempo de la segunda venida del Señor, dándole ese alimento espiritual que corresponde a la edad de la venida del Señor, no dándole el alimento de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta edad o séptima edad, sino dándole el alimento que corresponde a este tiempo final, dándole el mensaje del año del jubileo actualizado, dándole el mensaje del evangelio del reino, dándole el mensaje del maná escondido, dándole el mensaje que fue escondido de las edades pasadas. Bienaventurado aquel siervo. Los demás son bienaventurados, pero no con la bienaventuranza de este que estará en la tierra en el tiempo de la venida de Apocalipsis capítulo 10. Dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Así es que aquí tiene el título de propiedad, el librito sellado con 7 sellos que fue abierto en el cielo, que es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, que es el título de redención, es el libro de la redención. Si ustedes pudieran comprender, y yo también, todo lo que significa recibir este librito, realmente seríamos más agradecidos a Dios de lo que somos. El título de propiedad, un título de propiedad legal, reconocido en el cielo, en la corte divina, para que sea llevado a cabo el reclamo aquí en la tierra, como es llevado a cabo el reclamo en el cielo. Ese título de propiedad lo trae el ángel fuerte. Luego encontramos que cuando este mensajero va y le pide ese título de propiedad, el libro de la redención, el libro donde están escritos todos los escogidos, él le dice: tómalo. Amargará tu vientre. Le hace una advertencia. Le dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero será dulce en tu boca como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí,
y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Toda esta amargura tiene que ver con la etapa, principalmente con la etapa cuando el jinete del caballo amarillo le haga guerra a los escogidos y al mensajero del tiempo final. Aunque en este tiempo pasamos por diferentes etapas de amarguras, las que son más difíciles serán las de esa etapa, porque será como cuando fue con el profeta Elías, que estaba Acab en el trono y Jezabel, su esposa, como reina. Y Acab y Jezabel, el anticristo, con todo su movimiento, se levantarán en contra de este ángel mensajero que se habrá comido ese librito que le ha endulzado la boca. Porque toda persona piensa que porque una cosa es dulce, pues todo el mundo va a estar de acuerdo con él. Pero no es así. No estuvieron de acuerdo con Noé, no estuvieron de acuerdo con Moisés, no estuvieron de acuerdo con el profeta Elías, no estuvieron de acuerdo con Juan el Bautista, no estuvieron de acuerdo con el Señor Jesucristo, no estuvieron de acuerdo con los profetas que Dios ha enviado, y Él no será la excepción. Así es que le fue advertido: será amargo en tu vientre, tendrás muchas amarguras en tu vida. ¿Por causa de qué? Por causa de ese librito que te has comido. Pero será dulce en tu boca, dulce más que la miel. Y no hay cosa más dulce para hablar que la palabra que corresponde a nuestro tiempo. Pero no hay cosa que pueda producirle a uno más persecuciones y amarguras en ciertas etapas de la vida que la palabra que uno se ha comido. El Señor Jesucristo dijo: si alguno sigue en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y Él dijo también: en el mundo tendréis aflicciones, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Si Él las tuvo, si en el árbol verde hicieron esas cosas, ¿qué no harán en el seco? Ahora, vea usted cómo el Cordero de Dios, ya como león de la tribu de Judá, con el librito abierto desciende a la tierra, y luego que solamente Él fue el que pudo tomar ese librito y nadie más, viene a la tierra y se lo entrega a un hombre. Es que ese hombre es su ángel mensajero, el cual tiene un ministerio asignado por Dios y tiene un espíritu teofánico, y Él ha prometido poner su palabra en la boca de sus profetas para cada etapa, para cada edad de la trayectoria del Cordero. Y en este tiempo final Él tiene que colocar su mensaje profético en la boca de su ángel mensajero para que se cumplan las palabras: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Así es que también dice Apocalipsis 22, verso 6: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Todas las cosas que deben suceder en este tiempo serán reveladas, mostradas a su ángel mensajero, y por medio del mensaje de su ángel mensajero, todos los escogidos conocerán las cosas que deben acontecer pronto. Así es que estamos viviendo en un tiempo muy importante. Ahora podemos ver también la comisión que recibe su ángel mensajero representado en Juan, el discípulo amado. Y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Será un mensaje profético, el mensaje del que se come el librito que el ángel fuerte le entrega abierto. Es un mensaje profético tanto para los escogidos de entre los gentiles y de entre los hebreos, como para el reino de los gentiles, en el cual les serán profetizadas las plagas apocalípticas que han de caer y han de destruir el reino de los gentiles. Por esa causa, este ministerio que estará con ese mensaje profético, el cual es el ministerio de los 2 olivos de Moisés y Elías, dice que ese ministerio durante la gran tribulación tendrá 3 años y medio para profetizar, para traer ese mensaje profético sobre el reino de los gentiles. Y aborrecerán a los 2 olivos, aborrecerán el ministerio de Moisés y Elías, y a quien porte ese ministerio, por las plagas que son habladas sobre el reino del anticristo. Y el anticristo, la bestia, hará guerra en contra de ese ministerio y del que lo porta, y al final matará la carne del portador de ese mensaje, pero a los 3 días y medio se levantarán, porque el espíritu de vida de Dios entrará en ellos. El espíritu teofánico volverá y se levantarán, porque ya ese ministerio será un ministerio adoptado, y quien porte ese ministerio también estará adoptado, y los escogidos que han seguido ese ministerio, los escogidos de entre los gentiles, también ya estarán adoptados y tendrán su cuerpo eterno. Y por esa causa, aunque alguno muera, luego se tiene que levantar. Uno de los misterios de ese ministerio es que, siendo ya un ministerio que se ha comido el librito, que tiene el título de propiedad, es un ministerio de una persona ya adoptada para ese tiempo de la gran tribulación, porque la adopción de los escogidos es un poco antes de la gran tribulación. Por esa causa, a los 3 días y medio se levantará nuevamente y ascenderá al cielo. Hay un sinnúmero de cosas que no deben ser habladas,
para proteger ese ministerio y proteger al portador del ministerio y proteger también a los escogidos que serán adoptados antes de la gran tribulación, juntamente con el mensajero, con el ángel del Señor Jesucristo, el cual será adoptado también antes. Y para la adopción se requiere el título de propiedad. Por esa causa el título de propiedad es traído antes, es dado al ángel mensajero, y el ángel mensajero en su mensaje lo pasa a todos los escogidos para que también tengan el título de propiedad, tengan el derecho a ser adoptados, tengan el derecho al regreso, a su regreso a la vida eterna, a la eternidad, tengan derecho a ser manifestados como hijos de Dios en cuerpos eternos, y entonces tendremos un poderoso ejército en orden de los vivos transformados y de los muertos en Cristo resucitados, todos en cuerpos incorruptibles para vivir eternamente. Así es que todo esto será la obra del Cordero de Dios como león de la tribu de Judá, manifestándose en medio de sus escogidos y por medio de su ángel mensajero como león de la tribu de Judá. Así es que estamos viendo al Cordero de Dios en su trayectoria del tiempo final. Y ya con lo que hemos visto, yo creo que hemos visto bastante. Los truenos están hablando sus voces, es la voz del león de la tribu de Judá, del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá por medio de su ángel mensajero, revelándole a sus escogidos el gran misterio de la segunda venida del Señor, de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, de la venida del Cordero de Dios en su trayectoria como león de la tribu de Judá. Así es que lo estamos viendo a él manifestado en su ministerio como león de la tribu de Judá en este tiempo final, en la etapa que corresponde a su trayectoria de este tiempo final. Todavía hay muchas cosas que serán dadas a conocer a todos nosotros más adelante, las cuales nosotros necesitamos, las cuales serán dadas a cada uno de nosotros, porque todo esto está como la bendición del primogénito, de los primogénitos de Dios, que son los escogidos de Dios. Ya estamos bastante entrados en esta etapa del Cordero de Dios en su manifestación como león de la tribu de Judá, y pronto veremos la culminación de esta etapa en la cual él obtiene la victoria aquí en la tierra. Luego de esa etapa en los escogidos vendrá la resurrección, la transformación, y luego más adelante en ese tiempo habrá una manifestación grande del poder divino, una manifestación grande de los hijos de Dios ya adoptados de 30 a 40 días, y la pregunta es: ¿y qué no podremos nosotros hacer en favor del reino de Dios? Ninguna cosa será imposible. Así es que va a ser un tiempo maravilloso para cada uno de nosotros. Luego comenzará la gran tribulación y Dios tratará con 144,000 escogidos primicias de entre los hebreos. Y ya entonces podemos ver al Cordero de Dios como león de la tribu de Judá en medio del pueblo hebreo, cumpliendo su promesa para Israel.
llevándole la bendición que le corresponde a ellos. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, al Cordero de Dios dice, que encontramos al Cordero de Dios aquí en Apocalipsis 14 y dice así: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él. El nombre de él como León de la tribu de Judá. El nombre de él como Rey de Reyes y Señor de Señores. El nombre de él como el Verbo de Dios manifestado en este tiempo final. Y tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. En la mente tenían la revelación divina del nombre de Dios. Así es que podemos ver al Cordero en su trayectoria, lo vemos aquí en medio del pueblo hebreo con 144,000 sobre el monte de Sión, que es la cima de el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es la edad de la piedra angular. A esa edad son llamados los escogidos entre los gentiles y los escogidos de entre los hebreos también, porque él dijo: y vendrá a Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Isaías capítulo 59 verso 20 y Romanos capítulo 11 verso 26. Y luego de la gran tribulación, en donde el Cordero obtiene la victoria, luego entramos al glorioso milenio, en donde encontramos al Cordero de Dios sentándose en su trono y reinando sobre las 12 tribus de Israel y reinando en esta tierra sobre todos los habitantes, y juntamente con el Cordero de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David en el trono de David sobre las 12 tribus de Israel, reinando. Juntamente con él estarán los escogidos que fueron resucitados, los escogidos del pasado y los escogidos de este tiempo, que serán transformados y tendremos todos un cuerpo eterno a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por esa causa el reino del milenio será un reino glorioso en el cual todo marchará bien. Al final de 1000 años el diablo será suelto y juntará a todas las naciones de las 4 esquinas, de los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, y cercará el campo de los santos, el campo de los escogidos, cercará a Jerusalén y a la nueva Jerusalén para tratar de destruir a los escogidos y al reino del Señor Jesucristo. Y dice Apocalipsis 20 verso 7 en adelante, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En ese tiempo se lleva a cabo la resurrección, la segunda resurrección. Resucitan en ese tiempo las personas y son nuevamente engañadas y son juntadas para esa batalla. Y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso
profeta. La bestia y el falso profeta fueron echados al final de la gran tribulación antes de comenzar el milenio, y luego cuando termina el milenio es echado el diablo, Satanás, en el mismo lugar en donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, hasta que se consuman, hasta que sean consumidos y desaparezcan totalmente y no quede nada de ellos. Y ahí mismo es colocado el juicio del trono blanco y son presentados ante Dios todos los seres humanos, porque ahí ocurre la resurrección. Todos son presentados delante de Dios para ser juzgados de acuerdo a sus obras. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, o sea el infierno, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea la muerte y el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es que podemos ver el final de la raza que no se encuentra en el libro de la vida. Podemos ver el final también de los que se encuentran actualmente en el infierno. Todavía ellos están viviendo, pero luego que sean juzgados, los que sean hallados culpables serán echados al lago de fuego, y ahí no les quedará ni raíz ni rama. Y el mismo diablo desaparecerá, serán echados juntamente con el diablo en el mismo lugar, y cada cual pagará allí de acuerdo a la sentencia que se le determine a él. O sea, no todos tendrán la misma sentencia. Unos quizás duren más tiempo allí, otros quizás duren menos, pero al final todos van a desaparecer. Unos quizás su condenación, su tormento no sea tan fuerte como el de otros, pero al final todos van a desaparecer. Y luego encontramos que es el Cordero de Dios, como león de la tribu de Judá, como juez de toda la tierra, el que lleva a cabo ese juicio, como lo vio Daniel, un anciano de grande edad. Como antes se colocaban una peluca los jueces para juzgar, así aparece el Señor en ese simbolismo para llevar a cabo ese juicio final, como lo presenta el profeta Daniel. Ahora, luego de eso, la tierra pasa por esa etapa de fuego en donde queda exterminado todo espíritu, toda carne y toda alma que fue condenada, desde el diablo hasta los seres humanos que fueron condenados. Este planeta Tierra pasará por un bautismo
de fuego, será envuelto en fuego, se acercará al sol también para recibir su purificación. Y luego no sabemos después de cuánto tiempo, días, meses, años o siglos o milenios, luego quedará este planeta Tierra listo, purificado, para cada uno de los hijos de Dios regresar y vivir aquí eternamente en paz. La tierra producirá un monte grande en el área de Jerusalén, la terrenal, y ahí se establecerá la nueva Jerusalén, en donde el Señor Jesucristo estará reinando, donde tendrá su trono, y cada uno de nosotros estaremos allí con el Cordero de Dios, como el león de la tribu de Judá, como el hijo de David, como Rey de reyes y Señor de señores, reinando por toda la eternidad, y nosotros juntamente con él. Y reinaremos, dice, por toda la eternidad. Dice, en medio de la ciudad, a uno y al otro lado. Vamos a leer esto aquí porque ya vamos a ver al Cordero en la eternidad nuevamente. Lo vimos de eternidad pasando por esta dimensión de tiempo, y ahora en Apocalipsis 22 lo vamos a ver nuevamente en la eternidad, y nos vamos a ver nosotros con Él en la eternidad, como nos vimos antes de la creación, en la eternidad, y escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Dice Apocalipsis 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y ya esto es en la eternidad. Y es allá en donde está la Jerusalén terrenal, estará establecida la Jerusalén celestial también. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, o sea, por toda la eternidad. Todos nosotros juntamente con el Cordero de Dios, como Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David. Ahora podemos ver estas cosas, podemos ver cómo serán estas cosas en la eternidad. Para eso sigue diciendo, y me dijo, estas palabras son fieles, y veró su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Todas estas cosas que deben acontecer
son mostradas a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, a los escogidos de entre los gentiles y también a los escogidos de entre los hebreos. Toda esta trayectoria del Cordero de Dios, de eternidad a eternidad, pasando por esta dimensión de tiempo, es mostrada esta trayectoria a todos los hijos de Dios, para que así podamos comprender que nosotros hemos venido de la eternidad y hemos pasado esta dimensión de tiempo, y también el Cordero ha venido de la eternidad y ha pasado por esta dimensión de tiempo, y luego podamos entender que estaremos nuevamente en la eternidad, en la vida eterna, viviendo con un cuerpo eterno y reinando por toda la eternidad, así como el Cordero lo encontramos en la eternidad, aquí en Apocalipsis, reinando por toda la eternidad y diciéndonos la Escritura que reinaremos con Él por toda la eternidad. En la trayectoria del Cordero de Dios, de eternidad a eternidad, pasando por esta dimensión de tiempo, nos hemos encontrado con Él en su trayectoria, en este tiempo final, y nos vimos también en la eternidad allá con el Cordero de Dios, y nos vimos en su libro escrito nuestro nombre eterno está escrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso le acompañan al Cordero de Dios en su trayectoria los escogidos de Dios que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. La trayectoria del Cordero de Dios, de eternidad a eternidad, en donde nosotros nos encontramos con Él. Porque no solamente es hermoso ver al Cordero de Dios en su trayectoria, sino ver a cada uno de los escogidos en la trayectoria del Cordero de Dios. Vernos nosotros en su trayectoria es algo hermoso. Ver que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él supo, conoció nuestra trayectoria desde antes de la fundación del mundo. Y ahora nosotros conocemos su trayectoria, porque Él nos ha revelado su trayectoria de eternidad a eternidad, pasando por esta dimensión de luz, tiempo y materia, para redimir a cada uno de los escogidos que están escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Por eso le damos gracias a Dios, le damos gracias al Cordero de Dios por esa trayectoria tan hermosa, esa trayectoria llena de bendición para cada uno de los hijos de Dios. Le damos gracias al Cordero de Dios en este tiempo como león de la tribu de Judá, que ha traído el título de propiedad para todos los hijos de Dios que viven en esta tierra, para nuestro regreso a la vida eterna. En su trayectoria, Él en su trayectoria nos ha encontrado en nuestra trayectoria, y su trayectoria y nuestra trayectoria se han unido para producir lo que Él prometió para este tiempo final, para producir el recogimiento de todos los escogidos y luego producir la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que estamos vivos. Así es que estamos viviendo en un tiempo en que
El Cordero de Dios, como león de la tribu de Judá, en su trayectoria está trayéndole a los escogidos las grandes bendiciones de la primogenitura. Por esa causa, usted y yo tenemos derecho a vivir allá en la tierra de Israel, en Jerusalén, y vivir ahí en el palacio del rey, y ser parte de ese reino, ser reyes y sacerdotes con el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, como el león de la tribu de Judá, como el hijo de David. Tenemos derecho a ese lugar, porque somos hijos de Abraham por la fe. Somos hijos de Abraham por la fe, representados en Isaac, el primogénito de Abraham. Y el primogénito de Abraham fue el que recibió esa bendición de la primogenitura. Y como Abraham bendijo a Isaac con la bendición de la primogenitura, bendice a todos sus hijos el Cordero de Dios, el Señor, con esa bendición de Abraham, esa bendición de la primogenitura. Por eso tenemos derechos. Esos derechos están en ese título de propiedad que ha sido traído a la tierra para todos los hijos de Dios. Tenemos derecho a la vida eterna. Tenemos derecho a un cuerpo eterno, a vida eterna, a todo lo eterno, porque pertenecemos a la eternidad. Y hemos estado con el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahora en este tiempo hemos descubierto que nos encontramos nuevamente con el Cordero de Dios como león de la tribu de Judá en este tiempo, en su trayectoria aquí en la tierra. Es una noticia muy grande para cada uno de los hijos de Dios. La trayectoria del Cordero de Dios, de eternidad a eternidad. Y lo más hermoso de todo es que hemos visto que nuestra trayectoria está en la trayectoria del Cordero de Dios, en su inmenso amor y misericordia hacia nosotros, para nosotros. Nos encontramos dentro de la trayectoria del Cordero de Dios como león de la tribu de Judá. Por eso nos encontramos dentro de su obra de reclamo en este tiempo final. Él lo preparó todo así, y le damos gracias a Dios porque así Él lo preparó. Y las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y grande es la heredad que nos ha tocado a nosotros en este tiempo. Así es que le damos gracias a Dios por la trayectoria del Cordero, y porque nos ha colocado dentro de la trayectoria del Cordero de Dios. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, nos bendiga a todos con todas las bendiciones que Él tiene y trae en su trayectoria de este tiempo final para cada uno de los escogidos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta tarde esta actividad. Muchas gracias, amigo
presentes aquí en Calley, Puerto Rico. Muchas gracias por vuestra amable atención. Muchas gracias a ustedes allá en Guatemala, ustedes también allá en El Paso, Texas, y en los demás lugares allá en Norteamérica, ustedes también allá en Colombia, también ustedes allá en Venezuela, y también los demás lugares que estén a través de la línea telefónica. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones del Cordero de Dios como león de la tribu de Judá en este tiempo final. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta tarde, y así cada uno regresar a nuestros lugares dándole gracias a Dios por tan grande bendición que tenemos en la trayectoria del Cordero de Dios como león de la tribu de Judá en este tiempo final. Gracias a Dios por este resumen tan maravilloso